al que venimos siguiendo, leyendo y que nos ayuda bastante para entender lo que pasa en esa provincia y lo que también pasa en nuestra región, digamos. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, muchas gracias por el llamado. Gracias por atendernos. ¿Cómo vio el eje seguridad en el debate de ayer? Me preocupó mucho, la verdad, porque vi recetas viejas presentadas con ropaje nuevo, un museo de nuevas novedades, como decía una vieja canción de Paralamas, y me parece que eso es lo preocupante, porque lo que he visto por sobre todas las cosas es la vieja receta de Estados Unidos cuando creó la DEA, Nixon, allá por el 1 de julio de 1973, que es usar la excusa del narcotráfico para generar control social sobre las juventudes, para que de esa manera no se vuelvan a ser revolucionarios como pasó en los años 70, con lo cual el narcotráfico, que está por sobre todas las cosas, coordinado, dirigido, planificado por Estados Unidos, tiene dos grandes negocios. Por un lado, el negocio económico de millones de dólares, y por el otro lado, el gran negocio político, que no quieren que se repita una década del 70 en América Latina, y por lo tanto las chicas y los chicos terminan siendo consumidores consumidos o soldaditos inmolados en el altar del dios dinero que está detrás de todo esto. Esas recetas impuestas por la DEA en 1973 era fundamentalmente que a partir de la presencia de bandas, que en este caso en la Argentina y especialmente en Rosario son todas narcopoliciales, generalmente reciben como respuesta la saturación de las fuerzas de seguridad federales, o como pasó en México, como pasó en Colombia, como pasó en Paraguay, como pasó en Perú, como pasó en Brasil. El ejército va a esos lugares y en lugar de defender las fronteras de una agresión extranjera, lo que hacen se terminan convirtiendo en los principales carteles del desarrollo del negocio narcotraficante, como ha pasado en México, en Brasil, en distintos lugares. El remedio es peor que la enfermedad, tenemos más narcotráfico, más lavado de dinero y por sobre todas las cosas, un control social que se expresa por miles de chicas y de chicos asesinados como supuestos narcotraficantes, las cárceles atestadas de pibas y de pibes empobrecidos en toda América del Sur, y el negocio cada vez más creciente, porque hoy, como dice Naciones Unidas, el Banco Mundial, el 30% del sistema financiero internacional tiene fondos procedentes del narcotráfico y el contrabando de armas. Por eso, lo que ayer escuché me llamó mucho la atención en ese sentido, porque Patricia Bullrich volvió a decir esta receta, además generando un grosero error, diciendo que al Guille Cantero se lo encontró en Palermo, cuando el Guille Cantero, que era en ese momento el jefe de los monos, se entregó en la jefatura de policía de Rosario, entrando caminando el 21 de junio de 2013. El que se había fugado era el Monchi Cantero, que efectivamente fue encontrado en un barrio de Buenos Aires, pero no era el Guille, y prometiendo esto de entrar a Rosario con las Fuerzas Armadas como si fuera una película de ocupación, me parece que realmente es un gran desprecio para toda la gente que vive en Rosario, para toda la gente que incluso en los barrios en donde están estas bandas imponiendo una especie de gobierno de facto, sigue la vida cotidiana con la mayor normalidad posible. Así que me parece que estas cuestiones fueron verdaderamente muy preocupantes por lo que va a venir, en donde con la idea de justificar el combate contra el narcotráfico, lo que yo creo que va a haber es un gran control social contra las juventudes que se van a ver en frente de políticas de ajuste impulsadas necesariamente a cuestionar la realidad. Carlos, ¿y a quién cree que le está hablando? Le están hablando ellos, digamos. Patricia Bullrich, Milei y Schiaretti le están hablando a un sector que quiere mano dura por sobre todas las cosas, como si la mano dura fuera sinónimo de tranquilidad, porque los grandes medios de comunicación, que son los grandes destructores de la conciencia política de nuestro pueblo, han impuesto esta idea, pero lo cierto es que le están hablando especialmente a los sectores del poder económico, le están hablando a la embajada norteamericana, que están absolutamente expectantes de cumplir sus recetas, y después lo que debería ser distinto, que es el candidato Sergio Massa, también repite cosas extrañas, como esto del FBI, llevarlo
a la vieja estación de ferrocarriles de Central Córdoba en la ciudad de Rosario. Parece más una fantasía porque además no tiene mucho sentido práctico en la realidad sobre cómo serviría eso para disminuir el número de homicidios en Rosario. Así que preocupado y con la necesidad de cuestionar esto, porque yo ya dije además públicamente que yo voy a votar a Sergio Massa en la segunda vuelta, pero silenciar estos cuestionamientos cuesta caro, porque del otro lado está la sangre derramada de chicas y de chicos casi todos los días en la ciudad de Rosario. El único matiz que apareció ahí fue el de Miriam Bregman, hay que decirlo, ¿no? Cuando le contesta a Patricia Bullrich algunos números que también con mucha irresponsabilidad se fueron tirando datos, frases como que Argentina es un baño de sangre, la cantidad de presos que entran y salen, esas frases que fueron diciendo de una forma tan irresponsable, ¿no? Sí, muy irresponsable, muy falta de criterio, pero por sobre todas las cosas reforzando una cultura punitivista que, insisto, se deleita con perseguir a los ya perseguidos por el sistema, mientras se tiene una mano blanda permanentemente contra los delincuentes de guante blanco, que es la verdadera casta en la Argentina, que es el poder económico. Y que ahí no llega el sistema penal a ese sector. No, ni se habló de lavado de dinero, ni se habló de fuga de capitales, se habló muy poco de lo que está pasando con los puertos sobre el río Paraná. Me parece que son cuestiones sobre las cuales hay que charlar en serio. Si queremos que algo cambie, hay que poner una decisión para hacer políticas públicas diferentes. Si no se hace algo diferente, el resultado va a ser el mismo. Carlos, esto que usted viene planteando y que lo venimos viendo también, el avance de la militarización, la policialización de nuestros territorios, no es algo que lo estamos viendo de ahora, ¿no? De hecho, el crecimiento exponencial de la gendarmería, por ejemplo, en nuestro país, las fuerzas policiales en las distintas provincias, es decir, que ya hay, digamos, una infraestructura montada como para que avancen hacia ese control y a esa represión con mucha rapidez. Sí, sin duda, porque además lo que vemos es cómo se instalan cada vez más bases norteamericanas, primero en el Paraguay, después con la excusa de un plan estratégico para lo que ellos llaman hidrovía. Es muy preocupante eso, porque no solamente está el dominio estratégico sobre lo que se exporta por el río Paraná, que es muchísimo, también el control estratégico sobre la principal reserva de agua dulce del mundo, que es el acuífero guaraní. Así que me parece que estas cuestiones hay que alertarlas, aunque seamos voces pocas y que les cueste llegar a los grandes medios de comunicación, por lo menos para alertar que lo que está en juego una vez más es la posibilidad de saber si nuestras hijas y nuestros hijos serán felices en la sociedad argentina. Carlos, ¿y cómo escuchó usted y cómo le cayó lo que dijo Massa sobre el final de sus 2 minutos sobre seguridad cuando habló de lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza y dijo que iba a pedir que se incluya a la lista de organizaciones terroristas a Hamás? A mí me preocupa porque en realidad todos sabemos que lo que está pasando allí en Medio Oriente con esta tremenda llaga que es el dolor de gente que pierde la vida sin ningún tipo de sentido, tiene por detrás el fondo del gran negocio del mundo, el segundo gran negocio del mundo, que es el contrabando de armas, que siempre necesitan de guerras, y por otra parte las resoluciones de Naciones Unidas que jamás se cumplieron desde hace 75 años, de darle la soberanía al Estado de Palestina en esa franja de Gaza que viene reclamando desde 1947. Me parece que ese es el fondo de la cuestión. Efectivamente hay terrorismo, pero en el fondo de todo esto lo que hay es una negativa de parte del Estado de Israel para reconocer la independencia y la soberanía del pueblo palestino. Hubo un gran periodista argentino que fue Rodolfo Walsh, que habló alguna vez de la razón de la revolución palestina, y creo que eso tiene absoluta actualidad. Por eso las visiones sesgadas, más vinculadas, insisto, a la mirada que tiene Estados Unidos sobre el mundo, es preocupante porque llegamos a este estado calamitoso de esta única cápsula espacial que tenemos, que es el planeta Tierra, porque hemos seguido justamente esa política de Estados Unidos. Si hay algo que caracterizó históricamente a los movimientos nacionales y populares en Argentina, primero el radicalismo y después el peronismo,
es tener un punto de vista propio y respetuoso de la soberanía de cada pueblo. Cuando se adelantan opiniones en función, insisto, de los intereses norteamericanos, me parece que eso queda de lado. Carlos, y volviendo un poco al eje de seguridad, ¿qué cree usted que cuál debería ser la agenda de seguridad en un contexto como el que estamos viviendo y una agenda que nos permita el respeto de los derechos humanos, pensar en la prevención, pensar en desescalar en los lugares donde es un problema acuciante esta temática? ¿Cuál debería ser esa agenda? Para mí no hay ninguna agenda posible de seguridad si la política no se pone de acuerdo entre todas las fuerzas con representación legislativa, tanto a nivel nacional como provinciales, en la eliminación de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y de los servicios penitenciarios. Eso se tiene que hacer de forma cooperativa entre todas las fuerzas políticas. Este es un problema político, el problema policial es un problema político, no es policial. Entonces, a partir de eso hay que recuperar los barrios desde la política y poner en los barrios el triple del presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, como siempre decimos. Pero insisto, eso va de forma simultánea a la eliminación de los nichos de corrupción. Esto es desde lo cercano a lo lejano, desde lo cercano a lo lejano. Es al revés de lo que se planteaba anoche, en donde supuestamente Rosario es una ciudad sitiada y por lo tanto hay que sitiarla a su vez desde afuera con supuestas fuerzas del bien, que serían las fuerzas de seguridad, lo cual parece lo que termina siendo una gran estupidez, que lo único que favorece es que se derrame sangre de chicas y de chicos desesperados y por supuesto siga fluyendo el negocio del narcotráfico. Y además pensaba en los tres ejes que se plantearon ayer: seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección. Nadie hizo el esfuerzo para relacionar estos ejes también, para pensar en un concepto más amplio de la seguridad, digamos, ¿no? Sí, porque además si hay algo que queda claro en la Argentina es que nosotros siempre crecimos con la idea de que la Argentina es un país hecho de pan, de trigo, de carne, donde comer bien forma parte de lo cotidiano, y hoy sin embargo eso se ha quebrado. En un país que es productor de todo esto no puede ser que haya chicas y chicos que no coman bien todos los días. Me parece que eso es lo estructural, en donde pesa mucho más, a nuestro entender, la deuda interna que la deuda externa. Por eso esa cuestión estructural debió haberse planteado y no se planteó. Carlos, mil gracias como siempre. Un gustazo, muy amable por llamarme, gracias. Muchas gracias, hasta luego. El legislador santafesino Carlos